Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo hasta ahora esta transmisión sobre esta vía de stream. Estamos bendiciéndolo desde Guayaquil, Ecuador, Sudamérica, a todos ustedes hermanos que están a esta hora celebrando este día maravilloso, el día del Adón, el día de Shabbat. Y le decimos a nuestro Padre que bendito eres, Padre, Rey del Universo, porque tú nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que celebremos este día como un mitzvot, como un mandamiento de tu Torah. Bien, vamos a estar iniciando este estudio del día de hoy. Vamos a seguir con la secuencia de la historia que hemos venido viendo desde la creación. Luego en esta parte ya la vida después del diluvio. Y el personaje que tenemos el día de hoy es José. ¿Por qué es importante, hermanos, la historia? Ciertamente nosotros debemos de recurrir a la lectura de los evangelios, porque debemos conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre y la función de Yeshua como nuestro Salvador, de cómo es su plan y de qué nos vamos a salvar. Eso es importante saber, porque ciertamente los predicadores siempre nos han hablado de salvación, pero ninguno nos explica de qué nos vamos a salvar. Nos hablan del diablo, nos hablan de Jesús, nos hablan del cielo, nos hablan de Dios, pero nunca nos han enseñado el plan del Eterno, el plan maravilloso de nuestro Padre y de qué es de lo cual nos vamos a salvar. Bien, pero para nosotros saber un global de todo lo que nosotros pretendemos en las promesas de nuestro Padre. No creo que hice la prueba y todavía. Al parecer la transmisión no, es un sonido que recoge el micrófono ambiental de la cámara, al parecer. Bien, bueno. Pero ¿cómo sale la grabación? Sí, no, la grabación no sale. Pero la grabación, ¿con qué grabas ahí? Con el micrófono de acá. Ahí está saliendo el micrófono de la cámara en la televisión. Pero si al publicarlo yo bien, estábamos diciendo que es necesario conocer la historia. ¿Por qué, hermano? Porque en la historia nosotros encontramos ese plan del Eterno en salvación de cada uno de los personajes que aparecen en la historia. Por ejemplo, José es el prototipo de Yeshua, porque recordemos que José fue enviado a Egipto y él, cuando sus hermanos lo reconocen, él les dice que todo lo que ellos habían hecho, que por cierto no es justificado, porque es una forma no adecuada de actuar. Ustedes ya todos saben, los que han leído en la escritura, que José fue vendido por sus hermanos porque tuvieron celos, y ese celo se alimentó porque José, habiendo recibido visiones y sueños del Eterno de la importancia que él iba a llevar en su vida, este hombre, este joven en esa época, cuando sus hermanos lo vendieron a los madianitas, y luego estos madianitas a los ismaelitas, y luego fueron vendidos hasta por medio de otro grupo a Egipto, exactamente a Potifar, que era un capitán de la guardia de Faraón en Egipto. Y José, luego que sus hermanos lo reconocieron, después de haber hecho todo esto, sí, adelante Alejandro, ya estamos en vivo.
Entonces ocurría que José era parte del plan de salvación. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Se va a repetir la historia, hermanos. El plan de salvación. Cuando el pueblo de Israel entró en una tribulación porque no había alimento en la tierra de Canaán. Recordemos que Jacob estaba en la tierra de Canaán y hubo hambre en la tierra. Para que haya hambre en una tierra muy fértil como era la tierra de Canaán, como es hoy día la tierra, porque la tierra existe todavía, el lugar geopolítico se encuentra en el mismo lugar, eso no se ha movido, y siendo una tierra muy fértil, para que no se encuentre alimento es porque no había lluvia que moje el suelo. Por lo tanto, necesitaban el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, que era el pueblo escogido por el Eterno, necesitaban la salvación de su padre, de su creador, de nuestro Yahweh Elohim. ¿Y cómo iba a ser ese plan de salvación? El plan de salvación del Eterno ya venía estructurado desde que José estaba en el vientre de su madre. Y él era el que iba a llevarle salvación a su pueblo. Por eso él soñó que 11 estrellas se inclinaban delante de él. Recordemos esta parte de la historia. José es el prototipo de Yeshua, que va a recoger a su pueblo y lo va a llevar a la salvación. Entonces por eso debemos entender de qué nos vamos a salvar, hermanos, porque nos han hablado durante los púlpitos, durante nuestra permanencia en el movimiento cristiano, de que va a existir una salvación, pero ¿qué nos dice? Que va a venir Jesús en las nubes y que se va a llevar a la iglesia hacia el cielo. Un evento que no va a ocurrir nunca, porque ese no es el plan del Eterno. Porque en el libro de Apocalipsis es claro que Yeshua va a venir a la tierra a reinar 1000 años. Entonces va a reinar 1000 años y van a haber naciones y va a haber un juicio por el cual Yeshua va a apartar, dice, a las ovejas y a los cabros, y que a unos los va a desechar y a otros les dirá: bendito de mi Padre, vengan a disfrutar del reino. Eso no puede ser en el cielo, porque al cielo no puede ir nadie inmundo. Entonces si ve que si él va a separar el mundo de los santos, no puede ser en el cielo, porque en el cielo nadie inmundo entrará, porque es el trono del Eterno. Si es por eso precisamente que Satanás fue arrojado a la tierra, porque Satanás, su dignidad, su santidad la permitió. Entonces ya no podía permanecer en el mismo sitio del Eterno. Entonces vamos a continuar con esto, pero para eso nos vamos a apuntalar en la Escritura y en los libros que estamos consultando, sobre todo el libro de Jacer y Azar. El libro de Jacer, como dice la Biblia, en Josué 10:13 y en 2 de Samuel 1:18. Es importante saber que la misma Reina Valera dice que existe un libro que se llama el libro de Jacer, que en hebreo es Sefer Yetzar, que significa el libro del justo. Y ese libro existe, nosotros lo tenemos y lo tomamos como referencia porque nos amplía la historia. Ustedes van a ver ahora con este tema de José cómo se amplía la historia, muy hermosa por cierto, sobre José. Ahora bien, le vamos a dar paso a nuestro hermano Alejandro de Miami, que también está con nosotros. Adelante, Alejandro. Así te vamos. Muchas gracias por todos los hermanos que nos escuchan esta mañana. La verdad se escucha extremadamente lejos, pero vamos a tratar de escuchar los narradores de tierra y estar atentos a la enseñanza de este chaval. Y el Eterno sea que nos abra los entendimientos y nos permita comprender su palabra. Adelante, hermano. Se prende de la parte de atrás. De atrás, de atrás. Hola. De la parte de abajo. Bien, no sé cómo me escuchas ahí, Alejandro, tal vez mejor el audio. Bien, vamos, estábamos diciendo que en este momento, bien, muy bien. Bien, bueno, ahí creo que me escuchas bastante mejor, Alejandro, y seguramente te van a escuchar a ti mejor también.
Ahora bien, por eso, hermanos, es importante esta parte de la historia. No perdemos el tiempo cuando leemos. Ciertamente, a veces la lectura se torna aburrida, pero vamos a tratar de hacerlo dinámico, vamos a tratar de hacerlo interesante para que no se aburran, porque es muy necesario. Es muy necesario. Nosotros, bueno, vamos a dar cuenta que José es ese prototipo de Yeshua, y nos vamos a dar cuenta y vamos a entender cuál es el plan de salvación realmente, hermano. La salvación no es una fantasía como nos han hecho entender, como nos han hecho creer desde el movimiento cristiano, de los púlpitos, porque no vamos a entender de qué nos vamos a salvar. ¿De qué nos vamos a salvar? Dice del diablo. Nos vamos a salvar de lo que supuestamente Satanás tiene preparado para dañar la creación del Eterno. Pero que de eso vamos supuestamente a recibir dicha salvación, porque estaremos yendo hacia el cielo. Pero eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Lo que va a suceder, lo que va a acontecer es que Yeshua va a venir a recoger a las ovejas del pueblo de Israel que están expatriadas, que están dispersas, que están Galuya. Recordemos que Galuya o Gálatas, porque todo el mundo lee Gálatas, ¿verdad? Pero no sabe qué significa Gálatas. Gálatas en hebreo es Galuya, significa expatriados, o los que fueron dispersos por Yahweh. Ese Galuya, esos expatriados, que somos todos los que estamos en las naciones, vamos a ser llevados a nuestra tierra y vamos a recibir refrigerio y vamos a ser liderados o guiados por Yeshua como rey o como príncipe, como es el libro de Ezequiel. Esa es realmente la salvación, que Yeshua venga a salvarnos de qué, hermanos, de un gobierno mundial que se está fraguando hoy en día con mucha más fuerza, hoy en día ya en la etapa final, porque estamos a las puertas de terminar el séptimo milenio, es la etapa final, hermanos, la etapa final de esta vida. El sexto milenio está acabando y viene el milenio sabático, los 1000 años para que se cumplan el séptimo año de reposo, en el cual va a reposar la tierra, en el cual se va a regenerar todas las cosas. Y este gobierno mundial, que muy pronto lo vamos a ver, que va a querer dominar a través de implementar a la gente el temor, ya sea por producto de guerras, o tal vez porque nos van a hacer aparecer a los famosos extraterrestres. Eso es un plan que lo tienen orquestado ya los gobernantes de este mundo para poder tener una hegemonía mundial en cuanto a las ordenanzas anti-Torah, porque no es el anticristo el que va a aparecer, no, sino el anti-Torah o el anti-Mashiach, porque de eso precisamente es que nos tiene que salvar el Eterno, porque a nosotros nos van a querer obligar, como en tiempos antiguos, como en tiempos muy remotos, van a querernos obligar a transgredir la palabra del Eterno. Por ejemplo, Nimrod, en la época de Abraham, implementó leyes que eran totalmente contrarias a las ordenanzas del Eterno, que sí se conocían en aquella época, lo hemos demostrado por medio de los estudios. En época de Egipto, por ejemplo, ahora con Josué, ¿qué ocurría? Que ellos también tenían sus propias leyes y decretos. Es decir, el mundo, como el día de hoy, viviendo apartado de la voluntad del Eterno, queriendo hacer su voluntad. Inclusive, hoy en día ya vemos a la boca que le fue otorgada a la bestia, que son los medios de comunicación, para hablar cosas blasfemas contra el Padre, contra el Eterno, contra el Altísimo. Una de esas cosas blasfemas, por ejemplo, algo en oposición al Eterno, es aceptar hoy la homosexualidad o el lesbianismo. Y nosotros vemos que a través de la ONU se han emitido ordenanzas que los gobiernos deben aceptar y deben incluir en sus constituciones. ¿Para qué? Para aceptar la transgresión de Torah que está escrita en Levítico capítulo número 19, versículo 22, que dice que el homosexualismo o el lesbianismo es abominación delante del Eterno. Entonces todas esas cosas, hermanos, es parte de
la hegemonía mundial en la cual la bestia y Satanás están trabajando, y es de eso que nos va a salvar Yeshua. Pero ¿cómo nos puede salvar Yeshua de algo, de un acontecimiento como ese? Llevándonos al cielo, no, hermanos, sino que tiene que venir Yeshua a ganar la última guerra que se va a dar entre los hijos de Israel y aquellos que siguen a la bestia. Eso se profetizó en la época de Adán, en la época de Eva. Recordemos que Elohim, Yahweh, le dijo a Eva que su simiente iba a ser enemiga de la simiente de lo que traduce la Reina Valera como la serpiente, que nosotros sabemos que no es serpiente porque la palabra es Nahash, hebrea, y eso es un ser de luz. Y recordemos que Satanás es un ser de luz. Entonces, esas dos simientes iban a tener enemistad, y esa enemistad iba a concluir ¿cómo? Que la simiente de la serpiente de Satanás iba a herir en el calcañar a la simiente de Eva o al linaje de Eva, pero el linaje de Eva iba a herirlo en la cabeza. ¿Y por qué dice que hay que herirlo en la cabeza, hermanos? Porque como se ejemplifica a una serpiente en este detalle, la serpiente solo puede morir cuando se le hiere en la cabeza. Entonces, por eso es que se hace esa expresión para demostrar de qué manera se tenía que terminar. El Apocalipsis dice que el anti-Mesías, el falso Mesías, va a recibir un golpe en la cabeza. Sí, en el Apocalipsis dice que el anti-Mesías va a recibir un golpe en la cabeza, que va a tener ahí una señal y que va a morir, y que el falso profeta hará una señal milagrosa. Claro, lo van a restituir. Sí, correcto, y que con una señal milagrosa va a ser restituido. Y estos son los eventos que van a ocurrir, hermano. Entonces, ¿por qué nosotros en la historia nos va a ayudar a resolver muchos enigmas que se desconocen? Y que los pastores no quieren acudir a buscar este tipo de información, simplemente porque ellos ya tienen lo que el ser humano siempre anhela y busca, que es tener poder sobre las personas, tener comodidad, holgura económica, que sí les da una iglesia, porque nosotros sabemos que a través de los diezmos y las ofrendas, pues ellos tienen esta libertad económica, y entonces ya para qué van a buscar información si lo que tanto se anhela humanamente ya se tiene. Se tiene, digamos, el respeto de la congregación, se tiene la admiración de la congregación y se tiene el sustento que la congregación le da a los pastores, a los líderes religiosos, entonces ya no necesitan nada más. Pero los que estamos buscando la información, la verdad, los que queremos difundir, sin cobrar un centavo, sin sacarle provecho a la palabra del Eterno, si recurrimos a la información y a la revelación del Eterno, que por misericordia nos muestra, para poder difundir la verdad, porque eso es lo importante, hermano, y de eso se trata este ministerio. Por eso este ministerio se llama Verdad de Vida, porque tratamos de encontrar la verdad. Pero bien, vamos a leer en el Sefer Yashar. Ya la escritura la hemos leído, ya sabemos los acontecimientos. Tenemos el capítulo y el versículo para ver en la aplicación. Bien, recordemos que ya nuestro hermano Marcelo ha logrado realizar la aplicación de Sefer Yashar para Android. Lo pueden descargar directamente desde el muro, ya sea del Ministerio Verdad de Vida o el muro de hermano Leonel de las Dos Barras, perdón, sí, en el muro de Facebook de Leonel de las Dos Barras, y también en el muro de nuestro hermano Marcelo Espinosa o en el muro de Marcelo Camillo. Usted puede descargar la aplicación de Android para este libro maravilloso, que es un libro histórico que complementa la parte que la Biblia no cuenta, porque la Biblia pues tiene reducida la historia. Entonces, en el capítulo, vamos a estar viendo el capítulo. Vamos a ver. Yo creo que no es eso, pero bueno, vamos a ver.
Vamos a estar en, si mal no recuerdo, el capítulo número... Veamos, el capítulo número 41 del Sefer Yatzar. Capítulo 41, Sefer Yatzar. En el versículo, la historia la verdad es bastante larga, pues no vamos a leer todo porque pues se nos llevaría mucho tiempo, así que vamos al capítulo número 44, hermanos. Del 41 al 44 está toda la historia de por qué lo vendieron sus hermanos, por qué los hermanos de José lo vendieron. Pero bueno, como es muy largo, vamos a resumir un poco. Vamos al capítulo 44, versículo 12. Dice, versículo número 12, capítulo 44. Dice, y Yahweh estaba con Joseph, y él se convirtió en un hombre próspero. Y Yahweh bendijo la casa de Potifar por amor a Joseph. Este Joseph es José. Miremos un detalle importante. Donde hay un hijo del Eterno, donde hay una persona que hace la voluntad del Eterno, porque fíjense ustedes que como dice el Deuteronomio en el capítulo 28, que quien cumple con los mandamientos del Eterno, y esto no es solamente para la Torá que le dio a Moisés, no, porque Torá significa instrucción, y todos a través de los tiempos recibieron la instrucción de Yahweh, todos los que permitieron que Yahweh haga obra en su vida, todos los que permitieron que Yahweh les dé la oportunidad de ser su Elohim, porque sabemos que muchas personas en el mundo, aún conociendo al Eterno, no permitieron que Él los guíe como su Elohim, como su Dios. Entonces, ¿qué ocurre? José, este personaje, sí fue enteramente entregado de corazón y de alma a Elohim, y como Elohim, Yahweh, estaba con él, la persona a la cual él le sirvió, que era Potifar, pues ciertamente Potifar recibía bendición porque José vivía en la casa de Potifar. ¿Sí? ¿Pueden sacar el blanco? Bien, entonces volvamos a leer, hermano, porque es importante saber el comportamiento, la forma de José, el prototipo que él tuvo con Yeshua, la santidad, la integridad de José en cuanto a no transgredir ni uno solo de los mandamientos del Eterno. Versículo número 12 del capítulo 44 del Sefer Yashar dice, y Yahweh estaba con Joseph, y él se convirtió en un hombre próspero, y Yahweh bendijo la casa de Potifar por amor a Joseph. Verso 13, y Potifar dejó todo lo que poseía en las manos de José. Y Joseph, dice acá el Sefer Yashar, y José era el que supervisaba las cosas que entraban y salían, y todo estaba regulado por el deseo, por su deseo, en la casa de Potifar. Versículo 14. Y José tenía 18 años de edad. Mire, a qué edad él llegó a la casa de José. Eso lo dice, por ejemplo, la Biblia, porque la Biblia resume toda la historia. Por eso es importante leer este libro histórico. Entonces tenía 18 años de edad cuando llegó a Potifar. Entonces quiere decir que sus hermanos, a lo mejor un año antes, lo vendieron, porque fue más o menos lo que duró el tiempo de recorrido de estos madianitas y los ismaelitas hasta llegar a Egipto a venderlo a José, a Potifar, porque Potifar estaba queriendo una persona que se haga cargo de su casa como mayordomo, por eso se lo vendieron a Potifar. Versículo 15 del Sefer Yashar 44. Dice, en ese tiempo, mientras él estaba en la casa de su amo, saliendo y entrando, atendiendo a su amo, Célica, mire que aquí aparece la mujer de Potifar. Mire este personaje, hermanos, este personaje totalmente nocivo en la vida de José. Una mujer que, teniendo a su esposo, entra en lujuria. Por eso hemos titulado esta enseñanza, la vida de José y la lujuria de la esposa de Potifar. Mire hasta dónde llega la mala intención de una persona que no respetaba, por ejemplo, a su esposo. Aquí vamos a ver que esta Célica se enamora de José, de la hermosura de este joven hebreo. Dice, versículo 15 de Sefer Yashar 44.
En ese tiempo, mientras él estaba en la casa de su amo, saliendo y entrando, atendiendo a su amo, Célica, la esposa de su amo, alzó los ojos hacia José y ella lo miró. Y él era un joven hermoso y bien favorecido. Verso 16. Más o menos como Marcelo Espinosa debe haber sido este jovencito José. Verso 16. Y ella codiciaba su belleza en su corazón y su alma y estaba fijado sobre José. Y ella lo tentaba día tras día. Y Célica persuadía a José diariamente, pero José no alzaba sus ojos para mirar a la esposa de su amo. Fíjense que, aun cuando ella lo tentaba, él dice que ni siquiera levantaba los ojos. Eso es importante, hermano. El comportamiento de santidad es un estado de sadiquí que tenía era un sadismo, un verdadero santo José. Ese comportamiento que él tenía muy íntegro. Bien. Versículo número, estamos en el 17. Y Célica dijo a él: ¿qué apuestas en tu apariencia y tu formal? ¿Qué apuestas? ¿Qué apuesta es tu apariencia y tú eres muy formal? Dice: en verdad yo he mirado a todos los esclavos y no he visto un esclavo tan bello como lo eres tú. Y Joseph le dijo a ella: ciertamente Elohim, quien me creó a mí en el vientre de mi madre, creó a toda la humanidad. Y ella le dijo a él: qué bellos son tus ojos, con los cuales has deslumbrado a todos los habitantes de Egipto, tanto hombres como mujeres. Y él le dijo a ella: qué bellos son mientras estamos vivos, pero si los miras en la sepultura, seguro tú te vas a volver de ellos. Mire la explicación, ¿no?, que comienza él a darle. Porque ella le dice: son bellos tus ojos. Correcto, o sea, ella resalta la belleza de este importante. Pero claro, él dice: eso no es importante. ¿Por qué? Porque la belleza dura mientras vivimos, hermano. Y eso le ocurre, por ejemplo, a muchas personas que tienen egolatría y que tienen que son muy orgullosos y altivos por la belleza física que poseen. Pero resulta que eso se acaba, que eso es efímero, eso para el Eterno son segundos de vida. Por lo material. Es algo totalmente, es volverse materialista. El pretender ser especial o diferente a otros por la belleza física. Mire cómo le resalta esta mujer, la esposa de Potifar, Célica, a José, pero José no le da importancia. Él sabía que era hermoso, pero no le daba importancia a eso. Porque dice: luego se muere y se acaba la belleza. Ojalá y los hermanos que tienen o las hermanas también que tienen, digamos, todavía ese rezago, porque en este camino pues ya nosotros aprendemos muchas cosas. Ese rezago del materialismo, de pensar que la hermosura es todo en la vida, declinen ese pensamiento conociendo la historia de José. Mire, le resaltaban su belleza, pero él decía: eso se acaba, eso realmente no es lo importante. El hermano Marcelo, por ejemplo, ya entendió que la belleza se acaba, ¿cierto? Ya a los 50 y pico de años ya se va acabando. Bien, versículo 19. Bien, versículo 19. Y ella dijo a él: qué bellas y placenteras son todas tus palabras. Toma ahora el arpa que está en la casa y toca con tus manos y déjanos oír tus palabras. Verso 20. Y él le dijo a ella: qué bellas y placenteras son mis palabras cuando yo hablo alabanza de mi Elohim. ¿Sí ven? Entonces las palabras que se puedan decir, las palabras que se puedan emitir, como bien dice un proverbio y un salmo también, y si mal no recuerdo, Pablo también recomendaba: cuando hablen, cuando dialoguen, háganlo con salmos, es decir, háganlo con palabras de elogio para el Eterno. Y acá, cuando esta mujer le dice a José: toma tu arpa para que con tus palabras no deleite, él dice que la preferencia es deleitar con sus palabras a Elohim, palabras de alabanza, que eso es más importante que alabar o que pretender endulzar el oído de otras personas. Es por eso, hermanos, que muchas veces nos han criticado, ciertamente. Muchas veces hemos llegado inclusive
a tener separación y discrepancia con hermanos que ciertamente no van a dejar de ser hermanos, pero que no están de acuerdo con lo que nosotros en muchas ocasiones decimos. Pero es que no estamos para endulzar el oído de los hermanos ni para endulzar el oído de nadie. No estamos para eso, estamos para elogiar al Eterno con nuestras palabras. Y la mejor forma de elogiar al Eterno es mostrando la verdad, es diciendo la verdad. Porque no por querer congraciarse con alguien podemos mentir y decir cosas incoherentes, incorrectas, que no tienen nada que ver con la verdad del Eterno, hermanos. Cosas fantasiosas. Eso no. Nosotros estamos acá ¿para qué? Para que usted conozca la verdad. Para eso estamos acá, hermano. Bien, sigamos con el versículo número 21. A ver, estamos en el 20, ¿verdad? Y él le dijo a ella, qué bellas y placenteras son mis palabras, cuando yo hablo alabanzas de mi Elohim y de su gloria. Y ella dijo a él, qué bello es el cabello de tu cabeza. Dice, mira el peine de oro que está en la casa, tómalo por favor y encrespa los cabellos de tu cabeza. Verso 21. Y él le dijo a ella, ¿por cuánto tiempo hablarás estas palabras? Para ya de hablar esas palabras hacia mí. Levántate y atiende tus asuntos domésticos. Y ella dijo a él, no hay ni uno solo en la casa, y no hay nada que atender excepto sino tus palabras y tu deseo. Aún, no obstante esto, ella no pudo atraer a José hacia ella, ni él puso sus ojos sobre ella, sino que dirigió su mirada al suelo. Verso 23. Célica deseaba a José en su corazón que él se acostara con ella. En el tiempo que José estaba sentado en la casa haciendo su trabajo, Célica vino y se sentó delante de él, y ella lo tentaba diariamente con sus discursos para que se acostara con ella, o tan siquiera la miraba. Pero José no la escuchaba a ella. Versículo 24. Y ella le dijo a él, si tú no haces de acuerdo a mis palabras, yo te castigaré con el castigo de la muerte. Fíjense en ustedes, y aquí entra una enseñanza muy grande sobre el comportamiento de José. Ella le dice, si tú no entras en mi deseo, si tú no aceptas lo que yo quiero, lo que yo deseo, la perversión, la transgresión de la palabra del Eterno, de la voluntad del Eterno, entonces tú vas a entrar en el peligro de muerte. Y eso, hermanos, es lo que a Juan le muestra nuestro Elohim por medio de Yeshua cuando le da el mensaje, que quien no adore a la bestia entonces va a entrar en un peligro de muerte. Eso nos va a ocurrir y de eso nos va a venir a salvar Yeshua. Eso es importante, y a través de los tiempos esto se ha venido ocurriendo, que quien no está en la secuencia de hacer la perversión siempre va a encontrar enemigos. Siempre que las personas lo vean que usted es alguien diferente, usted va a encontrar enemigos en los demás que van a procurar su mal. Eso va a ocurrir siempre. Eso es cíclico, hermanos, en la vida de los hijos del Eterno. No sé si hasta este punto Alejandro tiene algo que aportar. Adelante, Alejandro. No, se sigue continuando. Bien, no sé si nuestro hermano Marcelo, que también pues tiene esa característica de José, nuestro hermano, al menos la apariencia física, ¿no? Bueno, mire, les decía, esto lo hemos venido analizando en todo tiempo. Miren lo que le ocurrió a Abel. ¿Por qué? Porque Abel prefería al Eterno. Abel amaba al Eterno. Él trajo lo mejor para el Eterno. Y entonces, ¿qué le causaron? La muerte. Su hermano se declaró enemigo. Esto le pasó a José. Esto le pasó también a Jacob. Esto le ocurrió también a Isaac. Recordemos que su hermano Ismael se declaró su enemigo. Lo mismo ocurrió con Jacob. ¿Por qué? Porque eran personas dedicadas al Eterno. Eso nos va a ocurrir a todos, hermanos. Alguien se va a declarar su enemigo en algún momento de la vida. ¿Por qué? Porque lo ve que usted es diferente. Porque lo ve que usted busca al Eterno. Entonces le van a llamar fanático, le van a llamar hipócrita,
el religioso, que se cree religioso, pero resulta que si usted hace algo que no le agrada a esa persona, entonces esa persona va a decir, ¿y eso que es religioso? Siempre va a ocurrir, hermano. Siempre va a ocurrir que lo van a perseguir y que va a tener enemigos. Así que sepa que estando en este camino, en el camino verdadero del Eterno, en el camino de la Torá, donde aquí hacemos la voluntad del Eterno y no la voluntad de los hombres, no la voluntad de los predicadores, usted va a encontrar enemigos. Antes la vida le iba a ser fácil, hoy la vida le va a ser difícil, pero con la esperanza de que vamos a tener la redención. Eso es importante. Que va a ser difíciles nuestros momentos, sí, difíciles, hermano, pero vamos a tener la ayuda de nuestro Padre. Eso es algo muy importante. Bien, entonces continuemos con el relato de lo que pasó con José. En el versículo 24, viene la amenaza. Versículo 24, estamos en Sefer Yashar 44. Y Célica, y ella dijo a él: si tú no haces de acuerdo a mis palabras, yo te castigaré con el castigo de muerte, y pondré un yugo de hierro sobre ti. Verso 25. Y Joseph dijo a ella: ciertamente Elohim, quien creó al hombre, suelta los grilletes de los prisioneros, y es él quien me liberará de tu prisión y de tu juicio. Ahí está el juicio en el cual nosotros vamos a ser llevados por medio de la bestia, porque ciertamente cuando se levante, hermano, y si nosotros estamos vivos, cuando se levante el nuevo ordenamiento mundial, téngalo por seguro que vamos a ser perseguidos, y téngalo por seguro que vamos a ser llevados muchos a juicio, pero a juicio de los hombres. ¿Por qué? Porque como ocurrió en la época de la Inquisición, ya vamos a hablar de eso. Primero vamos a darle paso a Alejandro. Adelante, Alejandro. Aún hoy en día estamos ya siendo perseguidos, aún por los mismos familiares nuestros, por causa de este camino, por causa de mencionar el nombre de Yahweh. Nosotros estamos siendo perseguidos, ya estamos siendo vituperados, ya estamos siendo atacados. O sea, ya está empezando a ver ese rechazo de parte de muchos, aún cercanos a nosotros, nuestra misma familia. Cabe notar también que esta mujer, yo me imagino que no era ninguna mujer fea, yo me imagino que era una mujer hermosa, y ella trataba de utilizar sus palabras para seducirlo, para que él cayera en sus brazos. Pero vemos la fuerza de José, ¿no? Una fuerza impresionante, un amor profundo y eterno, porque primero que todo él no puede estar con ella porque ella no era del pueblo, y el mandamiento dice que el Eterno les ordenó que no se puedan juntar con mujeres de otras naciones, y por ese motivo él tampoco lo hacía. Lo otro es que ella era casada. Entonces vemos la fuerza tan impresionante de José por hacer la voluntad del Eterno, y él, aunque ella me bloqueaba, aunque ella le decía mil palabras, pero ella lo hacía para seducirlo. Eso es lo que tenemos que entender, que esa mujer le hablaba esas palabras a él, pero para seducirlo, para enredarlo, le echaba elogios, le decía mil cosas bonitas para que él cayera en sus brazos, porque indiscutiblemente José sabía quién era y sabía que quizás tenía una buena presencia, pero las palabras de ella él le resbalaban, y él lo único que hacía era responderle con palabras, siempre inclinándose hacia el Eterno, a que todo lo que dijera ella, él siempre con sus palabras era como a glorificar al Eterno, como buscando ese escudo por medio del Eterno con sus palabras. Entonces es importante notar eso, ¿no? O sea, nosotros hoy en día es casi imposible que nosotros llegáramos a ser un José, porque nosotros estamos todavía muy llenos de muchas cosas, todavía estamos muy contaminados, y el Eterno nos está limpiando, porque estoy seguro que si apareciera una mujer así, seguro que muchos caeríamos, porque quizás no estamos preparados todavía como deberíamos estarlo, y en esa santidad que deberíamos estar en este momento. Pero el Eterno, por medio de todas estas enseñanzas, Shabbat, nos está abriendo los ojos. O sea, todo esto que estamos haciendo, aquí no estamos perdiendo el tiempo, ni nosotros nos estamos inventando nada. Todo lo que nosotros estamos hablando está escrito en ese libro de Hacer, que como tú lo dices ya está en la tienda de Android, en el market lo podemos descargar. Así que nosotros no nos estamos inventando nada. Todo lo que estamos hablando es porque está escrito, porque aparece en una historia, que la Biblia no lo narra.
porque la Biblia cuenta muy sumisamente o muy opacamente la historia, apenas un pedacito, pero es maravilloso poder comprender y entender muchas cosas que están escritas en muchos libros que están avalados por la misma escritura, porque ese libro de Hazer está avalado por la misma escritura. Y como tú lo dices, Marcelo, esa semejanza a nuestro amado Mesías, a Yeshua, ¿de qué nos va a salvar? O sea, ¿de qué nosotros vamos a huir, vamos a tener que huir? Pues precisamente de eso. Esa mujer tipifica la maldad, esa mujer tipifica ese anti-Mesías, ese anti-Torah, que aparecerá ese gobierno mundial, pero ya lo estamos viviendo, ya estamos empezando a vivir eso, ese rechazo simplemente por ser diferentes, simplemente por quererle decir a la gente la verdad, y lo vamos a seguir haciendo, guste a quien le guste. Nosotros no vamos a decir nuestras palabras para agradar a nadie, nosotros vamos a seguir diciendo la verdad, guste a quien le guste. Adelante, Marco. Bien, muy bien, Alejandro, y quiero puntualizar dos cosas de lo que tú has dicho. La primera es que Joseph era un hombre joven, era un jovencito, está narrado 18 años de edad. Acá tenemos varios jóvenes, o sea que en este ministerio hemos tenido jóvenes bastantes, que son más, creo, de los jóvenes, ¿verdad? Un joven de 18 años resistiendo a la tentación de una mujer de esta naturaleza. Es de elogio, ¿verdad? Es de elogio, pero sepan los jóvenes que no solo van a recibir el elogio de quienes lo sepamos por ese comportamiento, sino que Elohim, nuestro Padre amado Yahweh, lo va a ver como un sacrificio corporal, digamos. Resistir a una tentación de esa naturaleza es un sacrificio en nuestro cuerpo que se lo estamos dando al Eterno, porque ciertamente yo estoy seguro que José se resistía por una razón importante. Era una mujer ajena, era una mujer que tenía su esposo, y es algo que Yahweh enseñó desde el principio, porque recordemos que Yeshua, cuando habla del matrimonio, dice que dos personas cuando están unidas se forman en una sola carne. Entonces eso seguramente era una enseñanza que venía desde tiempos muy antiguos. Así que José consideraba que si Potifar, que al parecer era una persona que lo trató muy bien, entonces él lo veía como una persona noble, tenía su esposa y él no podía, digamos, pagarle de una manera descortés, con una traición de esa naturaleza. Eso es algo también que se valora respecto de José. Y otra razón fundamental es que ciertamente José, su corazón era para, digamos, en el servicio del Eterno, y no en andar cumpliendo deseos malsanos de esta mujer. Y con relación, lo que sí quiero aclarar, con relación a que José no la tomó porque era una mujer extranjera, pues eso no, porque recordemos que José, la esposa de José, de donde nació Manasés y de donde nació Efraín, era una extranjera, era egipcia. De hecho, era la hija de un sacerdote. Entonces, en eso sí, José no tenía, digamos, la ordenanza de no tomar a una mujer extranjera. Él tomó a una mujer extranjera porque también era un requisito para él poder gobernar a Egipto, que tome una mujer de entre el pueblo de Egipto. Eso también era un requisito, porque recordemos que el Sefer nos cuenta que para poder ser gobernador de Egipto, él tuvo inclusive que aprender en 70 idiomas, si mal no recuerdo. Luego en un momento más llegará a esa etapa, que él tuvo que aprender 70 idiomas porque se hablaba este tipo de dialectos, porque Egipto era un imperio, era un gran gobierno que se habían asimilado muchas lenguas, muchos pueblos. Entonces por eso se dice que habían 70 dialectos y que José tuvo que aprender esos dialectos para poder gobernar, y era un requisito en digamos, en la constitución de esta nación. Así que eso quería puntualizar de lo que dijo Alejandro. Bien, vamos a seguir con la lectura y luego vamos a avanzar un poco más porque ya se nos está yendo el tiempo.
Esta mujer lo amenaza con la muerte si no accede. Y él le dice que si me pones el cuello, y seguramente va a desatar de esas cadenas. Porque eso es lo que hace. Él estaba seguro, era un hombre que vivía confiado en el Eterno, a pesar de todo lo que le ocurrió. Sus hermanos lo metieron en una cisterna donde habían serpientes y donde habían alacranes, que pues en Medio Oriente le llaman escorpiones, bueno, que creo que es otra variedad, escorpiones. Y luego fueron llevados por gente nómada, de ismaelitas y de ismaelitas y madianitas hasta Egipto. Mire todo lo que ocurrió. Pasó penurias, luego fue puesto en la cárcel, o sea, pasó cosas terribles, José. Y a veces nos quejamos nosotros por una pequeña dificultad, y él pasó cosas terribles. Por eso es bueno leer esta historia, porque nos alimenta el espíritu, hermano. Créame que usted sale muy robusto, muy fortalecido cuando leemos este tipo de historias, porque a veces nos ocurren cosas ciertamente que no son tan graves y que se resuelven con la ayuda del Eterno, pero nos sentimos morir, sentimos en muchas ocasiones que somos que estamos viviendo sin bendición, como que el Eterno no nos mira, como que el Eterno nos está castigando continuamente, y no es así, sino que es parte del cautiverio, porque estamos en cautiverio, hermanos. Pero Yahweh Elohim siempre está acá, siempre está con nosotros. Él lo prometió y Él va a estar siempre. José estaba en Egipto, imagínense, estaba lejos de la tierra prometida, pero ahí estaba Yahweh con él, siempre estuvo con él. Y los que se beneficiaban eran aquellos que les extendieron la mano. Por eso Potifar se benefició, Potifar fue bendecido mientras estuvo en la casa José. Bien, continuamos la lectura en el versículo número 26, y dice: y cuando ella no pudo prevalecer sobre él para persuadirlo, y su alma estando aún fijada en él, su deseo la echó en enfermedad grave. Se enfermó gravemente esta mujer porque José no quería acceder a ella, porque José no quería acceder a sus requerimientos, a sus malos deseos de traicionar a su esposo y convertirse en un amante de ella. Miren, José resistió. Eso debemos hacer todos nosotros, resistir. Si tenemos la tentación de una mujer que es ajena, que tiene su esposo, pues tenemos que resistir y no acceder a estos malsanos deseos. Versículo 27. Y todas las mujeres de Egipto vinieron a visitarla, y ellas le dijeron: ¿por qué estás tú en este estado de decadencia? Imagínense, se enfermó esta mujer, a tal punto que sus amigas en Egipto, como era una mujer importante, era la mujer del capitán de la guardia de Faraón, él era un hombre importante, entonces la vieron que había decaído su semblante. ¿Y qué ocurrió? Que ella estaba pues muy desmejorada, porque José, llegar a este punto extremo de deseo carnal, a enfermarse porque no se obtiene a la persona que se desea, eso es terrible. Eso no le sucede a un hijo del Eterno, no le puede suceder a un hijo del Eterno, porque el hijo del Eterno que está en Torah sabe y se alimenta de la palabra del Eterno y no de los malsanos deseos. Así que nosotros, creo yo, estoy seguro que ninguno se va a enfermar porque le pueda atraer una persona prohibida. No creo, y creo que de eso nos libra el Eterno por medio de su Torah. Pues es importantísimo saber Torah, porque cuando no se conoce Torah se cae en cualquier tentación, pero cuando conocemos Torah y sabemos que eso es cosa que le desagrada al Eterno, pues nosotros vamos a poder resistir. Bien, vamos a saltar un poco la lectura, hermanos. Ya vimos que aún las mujeres de Egipto estaban asombradas por lo que estaba ocurriendo a esta mujer, a la esposa de Potifar, Célica. Vamos al versículo 47. Versículo 47. Estábamos antes por el... Sí, es este mismo capítulo 47. No creo que hemos pasado el capítulo. Vamos a retroceder para ver. Estamos en el Sefer Yeshar, hermanito, Sefer Yeshar, y creo que ya pues
Vamos a tener que imprimir también acá físicamente los Sefer para que los puedan tener, para que también los utilicen de consulta acá en vivo, ¿verdad? Vamos a tener que imprimir esos libros. Sefer Yaxar, capítulo 47, el versículo 44, capítulo 44, verso 47. Y dice así: y fue después de esto que en el arroyo de Egipto creció sobre sus riberas, y todos los habitantes de Egipto salieron, y también el rey y príncipe salieron con cánticos y con danzas, porque era un gran regocijo en Egipto, y un día festivo en el tiempo de la inundación del mar de Sihor. Miren que como ellos adoraban al Dios de las aguas, y el río había crecido, dice que hubo abundancia de agua, que se desbordó la ribera del río. Ciertamente de esa manera pues se regaba pues toda la ribera del Nilo, hace riego a la agricultura. Entonces para ellos fue un día de gran regocijo. ¿Por qué? Porque ellos adoraban al Dios de las aguas. Recordemos que tiene varios nombres el Dios de las aguas, ¿verdad? Y ellos En ese tiempo era Enlil. Enlil, sí, porque Enlil era el dios que adoraban desde Ur de los caldeos, los sumerios, y esa adoración trascendió en los hijos de los descendientes de Cush, que fueron los que crearon y edificaron Egipto. Ahora, salen ellos de regocijo, de alegría, dice el Sefer Yeser, porque se había desbordado el río. Entonces salieron con cánticos y con danzas, y dice: y ellos fueron allí para regocijarse todo el día. Verso 48. Estamos en Sefer Yeser, capítulo 48, verso 48. Y cuando los egipcios, 44, capítulo 44, versículo 48. Y cuando los egipcios, y cuando en Egipto fueron para regocijarse, como era de costumbre, toda la gente de la casa de Faraón fue con ellos. Pero Célica no quiso ir con ellos, porque ella dijo: estoy dispuesta. Y ella permaneció, estoy indispuesta, es decir, mintió, dijo que estaba enferma. Verso 49. Y ella se levantó, a ver, estábamos en el 40 y... estoy indispuesta. Y ella permaneció sola en la casa, y no había otra persona con ella en la casa. Verso 49. Y ella se levantó y ascendió a su templo en la casa, y se vistió con atuendos principescos, es decir, se puso una gran gala, ¿verdad? Un vestido de lujo. Y ella puso sobre su cabeza piedras preciosas de onix incrustadas de plata y de oro. Y ella se embelleció su rostro y su piel con todo tipo de líquidos purificantes y femeninos. Y ella se perfumó el rostro, y ella se perfumó, dice. Y ella perfumó el templo. Ella perfumó el templo y la casa con 97 canelas e incienso, y ella regó mirra y aloes pues es un aceite, y después sentó en el templo y el pasillo del cual pasaba su trabajo. Y aquí que José vino del campo y entró a la casa para hacer el trabajo de su amo, y él llegó al lugar por el cual tenía que pasar, y él vio la obra de Célica, y él se volvió, y Célica vio a José volviéndose, y ella lo llamó diciendo: ¿qué te sucede, Joseph? Ven a trabajar, y aquí que yo haré espacio para ti hasta que hayas pasado a tu asiento. Y Joseph regresó y entró en la casa, pasó de ese lugar hasta el lugar de su asiento, y él se sentó para hacer el trabajo de su amo como de costumbre. Y aquí que Célica vino a él y se paró delante de él en sus atuendos principescos, y la fragancia de su ropa fue difundida a la distancia. Mire, con todo lo hermosa que era, y con todo el olor, con todo el perfume que tenía. Sin embargo, José, cuando la vio, no iba a trabajar ese día, sino que se iba, y ella lo llamó, pero ella estaba fraguando, y José se dio cuenta que lo que estaba fraguando era una gran tentación para él. Ahora, ella pues se le pone delante, como decía Alejandro, Alejandro dice: me imagino que era una mujer muy hermosa,
Ahora viene con atuendos principescos, viene perfumada, tenía pues joyas. ¿Y qué pasó con José? Dice, versículo 53. Y ella se apresuró a agarrarlo, a José, y sus vestiduras. Ella dice, se apresuró a agarrarlo a José de sus vestiduras y le dijo a él: como vive el rey, si no haces mi petición, tú morirás en este día. Y rápidamente ella extendió su otra mano y sacó una espada de debajo de sus atuendos y la puso en el cuello de José. Y ella dijo: levántate y cumple con mi petición, y si no, tú mueres en este día. Imagínense, hermanos, eso ya es una violación. Ella está utilizando un arma, una espada, para seducir a José. Versículo 50, verso 54. Y José estaba temeroso por ella hacer esto, y él se levantó para huir de ella, y ella agarró el frente de su vestidura. Y en el terror de su vida, la vestidura de Célica, y en el terror de su vida, la vestidura que Célica agarró se rasgó o se rompió. Y José dejó la vestidura en la mano de Célica y huyó, y se fue porque él estaba en temor. Verso 55. Cuando Célica vio que la vestidura de José estaba rasgada y que él había dejado esto en su mano y había huido, ella tuvo miedo por su vida, no fuera que él reporte referente a ella, y que él había dejado su mano y había huido. Ella tuvo miedo por su vida, no fuera que él reporte referente a ella y se difundiera. Y ella se levantó y actuó con astucia y se quitó los atuendos que tenía puestos y se puso sus otros atuendos. Y ella tomó las vestiduras de José y las puso a su lado. Y ella fue y se sentó en el lugar donde se había sentado durante su enfermedad, antes de que la gente de la casa saliera al río. Y ella llamó a un muchacho que estaba en la casa y ella les ordenó llamar a la gente de la casa. Bien, antes de continuar con el versículo 57. Ella preparó todo, pero como José no aceptó, entonces lógicamente tenía que irse a desvestir, porque si no era una prueba evidente de que ella, en vez de ir a celebrar como estaba su esposo, el rey y todo el pueblo, a celebrar al Dios del río, que había hecho una gran faena, ella se quedó en casa con vestidos muy principescos, con una gran gala y con perfume. Si ella se presenta de esa manera, pues lógicamente le iban a creer a José, que ella lo preparó todo. Entonces, ¿qué hizo ella? Fue y se sacó esas vestiduras y se hizo la enferma y se puso en el lugar donde estaba antes cuando la visitaron. ¿Estaba enferma para qué? Para entrar en sospecha. Mire toda la maldad que puede caber en el corazón de una persona con tal de lograr sus malsanos propósitos. Y si fuera el caso de acusar al justo, porque eso sucede, ¿verdad? Que acusan al justo de lo que no hizo. El justo es acusado de injusticia, hermanos. Así que sepan que en cualquier momento eso le puede ocurrir. Por eso es lo importante esta historia, para que nosotros sepamos que nos puede ocurrir, pero eso no significa que estamos siendo castigados o que nuestro Padre no está con nosotros, que nos ha dejado de lado. No, hermano, porque no es nuestro Padre el que nos procura el mal, sino que es Satanás, que tiene una horda de gente que lo sigue, de gente que lo adora, que adora a la bestia, que no quiere saber nada de nuestro Padre, que no quiere saber nada de su Torá, sino que se complace en las maldades que ofrece este mundo. Y entonces nos van a acusar de algo que nosotros no hemos hecho. Eso puede ocurrir. Así que sepa que cuando ocurra esto, Yahweh va a salir en su defensa, pero siempre y cuando nosotros estemos albergando la justicia, la Torá. Eso también es importante, hermano, porque recordemos que el pueblo de Israel sí fue castigado por su injusticia, y muchos personajes fueron castigados por su justicia, como el mismo rey de Israel, el primer rey, Saúl. Recordemos, realmente él se llamaba Shaul, y la Biblia lo traduce como Saúl. Él sí fue castigado por su injusticia, por transgredir la palabra del Eterno. Bien, entonces continuemos el relato, versículo 54. 57, ¿verdad? Al 57. Y cuando ella los vio, porque ella mandó, dice, llamar a la gente de la casa, ¿para qué? Para ponerse
para poner en evidencia a José. Versículo 57. Y cuando ella los vio, ella dijo a ellos en alta voz de lamento: miren qué hebreo ha traído que su amo ha traído a casa, porque él vino hoy a acostarse conmigo. Verso 58. Porque cuando ustedes se habían ido, él vino a la casa y viendo que no había ninguna persona en la casa, él vino a mí y me agarró con intenciones de acostarse conmigo, es decir, de violarla, ¿cierto? Verso 58. Y yo agarré su vestidura y la rasgué y llamé contra él en alta voz. Y cuando yo alcé mi voz, él tuvo miedo. Dice, cuando yo alcé mi voz, él tuvo miedo por su vida. Y él dejó su vestidura delante de mí y huyó. Y la gente de su casa no habló nada, pero su ira estaba muy rebullida, es decir, estaba muy elevada la ira contra José. Y ellos fueron a su amo y le dijeron las palabras de su esposa. Y Potifar regresó a casa enfurecido. Su esposa gritó a él diciendo: ¿qué es esta cosa que tú me has hecho trayéndome un sirviente hebreo a la casa? Porque él vino este día para retosar conmigo. Así me hizo él en este día. O sea, quiso violarme, ¿no? O sea, quiso acostarse conmigo. Eso fue lo que mintió esta mujer. Vamos a saltarnos al versículo 67, porque mucha parte de la historia ya sabemos. Pero aquí cabe una pregunta, hermanos. A ver, una pregunta. Mire, tenemos que razonar estas cosas, porque la Biblia no nos narra fantasía, nos narra verdad. ¿Sí? Y dentro de la verdad nosotros tenemos que entender qué fue lo que sucedió. En la época de la barbarie, porque en esta época se vivían barbaries, ciertamente todas las naciones tenían sus constituciones. Por ejemplo, el Código Hammurabi. Los que han leído el Código Hammurabi saben que en este tipo de código, por ejemplo, este castigo, este delito de violación o intento de violación, que era lo mismo para las personas, se pagaba con la muerte. Se pagaba con la muerte. Entonces, ¿cómo es que José se escapó de la muerte? No sé si se han puesto a pensar eso, porque en la Reina Valera la Biblia dice que cuando la mujer narró que José la quiso violar, Potifar lo metió en la cárcel. Eso narra la escritura, porque la escritura reduce la historia. Pero usted pregúntese, claro que si no sabemos, en la época estas épocas de barbarie, en estos pueblos que no hacían la voluntad del Eterno, ellos mataban por cualquier causa, y una causa mayor. Imagínense un capitán de la guardia de Faraón con todo el poder que tenía. ¿Por qué no mandó a matar a José? ¿Por qué no lo mató si intentó violar a su esposa? Eso haría cualquier esposo. Inclusive creo que hasta el día de hoy un esposo sería capaz de matar a alguien que intentó violar a su esposa, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo? Ahí está lo maravilloso de leer este libro, hermanos. Ahí está lo maravilloso de leer este libro, porque vamos a saber que Yahweh está con nosotros en los momentos difíciles. Dígame, hermano. No, el de arriba es. Ya que interrumpí, un segundito. Mi creencia es que tenemos un enemigo demasiado fuerte para nosotros, que es llamado demonio o ángel caído. Y pienso que la enseñanza más preciosa que puede tener este capítulo es que nosotros día a día debemos de, en nuestra oración, pedir la protección de Dios, de nuestro Yahweh, si no fíjese que la oración que Yeshua enseñó dice: ayúdanos a no caer en tentación. Eso debemos orar todos los días. Ayúdanos a ser libres de la tentación. Entonces, pero fíjense por qué no murió José. Porque este delito, hermanos, era para muerte. Pero como no nos narra la escritura, nosotros buscamos la información. Vamos al versículo 67 y vamos a encontrar por qué no murió José. Cómo lo ayudó Yahweh a que no muera. Verso 67. Y todos los hombres, no sé si Alejandro tiene algo que contar antes de continuar la lectura, porque pues no quiero hacer monólogo. Hoy no me han ayudado nadie. Adelante, Alejandro. Sigue, Marque, sigue, yo le pido también intervengo, tranquilo, dale. Ok, entonces vamos a ver por qué no murió José y dónde estuvo la ayuda del Eterno, una ayuda maravillosa, hermanos, que yo sé que su corazón
hoy se va a ensanchar de amor al Eterno y de esperanza hacia Él. Verso 67. Y todos los hombres oyeron las palabras del niño. Mire, las palabras de un niño. ¿Pero cuál niño? Regresemos. Dice, mientras los hombres de Potifar estaban golpeando a José, en el versículo 64, me regresé al verso 64, dice, mientras los hombres de Potifar estaban golpeando a quienes tú conoces, y mientras los hombres de Potifar estaban golpeando a Joseph, él continuó gritando y llorando. Y había un niño ahí, de 11 meses de edad. Un niño de 11 meses No habla. difícilmente no habla. Bien, y Yahweh abrió la boca del niño, y él habló estas palabras delante de los hombres de Potifar, quienes estaban golpeando a José, diciendo, dice, ¿qué quieren ustedes de este hombre? ¿Y por qué le hacen este mal? Mi madre habla falsamente y pronuncia mentiras. Así fue la transgresión. Y el niño les dijo con precisión todo lo que había sucedido. Y todas las palabras de Célica a José, día tras día, él les declaró a ellos. Y todos los hombres oyeron las palabras del niño y estuvieron grandemente pensativos a las palabras del niño. Y el niño cesó de hablar y se puso inerte. Versos 68. Y Potifar estaba muy avergonzado a las palabras de su hijo. Y él les ordenó a sus hombres a no golpear más a José. Y los hombres cesaron de golpear a José. Y Potifar tomó a José y ordenó que fuera traído a justicia delante de los sacerdotes. Dice que eran jueces pertenecientes al rey para que los juzgaran referente a este asunto. Potifar y José vinieron delante de los sacerdotes, que eran los jueces del rey, y les dijo a ellos, decidan, pido por favor, cuál juicio es debido a un sirviente, pues así ha hecho él. Los jueces dijeron a Joseph, ¿por qué hiciste esto a tu amo? Vamos a ver, y fíjense que ya el niño había declarado pues que no tenía nada que ver. Y José le respondió diciendo, no es así, mi señor. Así fue el asunto. Y Potifar dijo a José, en verdad yo te confié en tus manos todo lo que pertenecía a mí, y yo no retuve nada sino a mi esposa. ¿Y cómo puedes haber hecho este mal? Y José respondió diciendo, no es así, mi señor, como Yahweh vive y como vive tu alma, mi señor, las palabras que oíste de tu esposa no es verdad, porque así fue el asunto este día. Un año me ha transcurrido desde que estoy en tu casa. ¿Has visto alguna inequidad en mí o cualquier cosa que te cause demanda de mi vida? Y los sacerdotes dijeron a Potifar, envía por favor y que ellos traigan la vestidura rasgada de José y déjanos ver el rasgón de ella. Y si el rasgón está enfrente de la vestidura, miren la sabiduría de los jueces también. Y si la vestidura, y si dice, y ellos que traigan la vestidura y déjanos ver el rasgón de ella. Y si el rasgón está en el frente de la vestidura, entonces su rostro tiene que haber estado opuesto hacia ella. Y ella lo debe de haber agarrado a él para que viniera a él. Y con engaño tu esposa hizo todo lo que ella ha hablado. Verso 75. Y ellos trajeron la vestidura de José delante de los sacerdotes, que eran jueces. Y ellos vieron, y he aquí que el rasgón estaba delante de José. Y todos los sacerdotes y jueces supieron que ella lo presionó. Y ellos dijeron, el juicio de muerte no es debido a este esclavo, porque él no ha hecho nada. Como ven, había castigo de muerte. ¿Sí ven? Porque los jueces están mencionando, o sea, en este caso no puede haber muerte para este esclavo. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada. ¿Sí ven? Pero ¿quién fue el que ayudó al razonamiento de los jueces? Fue el niño, porque Potifar ciertamente contó todo lo que había pasado, inclusive lo que el niño había dicho, porque él no podía mentir, porque había testigos. Y además Potifar le tenía un gran aprecio a José porque nunca vio nada de iniquidad en él. Por eso José le recuerda, pero tú en un año has visto algo malo en mí.
como para que tú pienses que yo he hecho esto. Claro, y todo el mundo tiene conciencia, hermano. Por eso Pablo en el libro de Romanos dice que una persona que en su conciencia actúa conforme a la Torá, dice que su conciencia se convierte en su Torá. Por eso sabemos que muchos mansos pasarán al milenio, pasarán al reino del Eterno, al reino que Yahweh va a liderar, que Yeshua va a ser el juez supremo, o que va a ser el rey, porque él ya está ungido para ser rey. ¿Por qué? Porque la conciencia es importante. Hay gente que no hace cosas perversas, hermano. Sí hay gente que no hace cosas perversas, aunque no conoce Torah. Entonces Pablo dice, la conciencia de ellos es su Torah. Por eso hay muchas personas que cuando se dan cuenta que lo que está a la vista es un mal que pueden ocasionar, su conciencia se convierte en su juez y no lo hacen. Si hay personas, hermanos, que tienen un alto y elevado índice de conciencia en cuanto a la maldad. Adelante, Alejandro. Me preguntamos, hermano, de esto, entonces si él era inocente, ¿por qué no lo metieron a la cárcel? Bueno, es que, hermanos, ya la decisión de ponerlo en la cárcel es porque ciertamente no estamos ante justicia, pues, hermano. Porque la justicia de los hombres es injusta. Eso es lo que debemos nosotros saber. Que si nosotros enfrentamos en un momento un juicio y el juicio no es favorable a usted, no es porque Yahweh, hermano, no es porque Yahweh nos ha dejado, sino que nos estábamos en ese momento ante su justicia, y lo que están migrando es algo injusto. Entonces, como un hombre, porque Potifar era un hombre de honor, y aconteció algo, un escándalo, entonces de alguna manera ellos provocan un castigo, porque su mentalidad es que de todos modos el hebreo ocasionó seguramente que la mujer de Potifar actuara así. Algún agravante le pusieron a esto. En el versículo 75 dice la hermana. Entonces vamos a leer el versículo 75 para contestar esa pregunta. Acá la hermana Jacqueline está siguiendo la lectura. Verso 75 dice, y ellos trajeron, en el verso 75 dice, hermano, dice, y ellos trajeron la vestidura de Joseph delante de los sacerdotes, que eran jueces, y ellos vieron, y aquí que el dragón estaba delante de Joseph, y todos los sacerdotes y jueces supieron que ella lo presionó a ellos, y ellos dijeron, el juicio de muerte no es debido a este esclavo, porque él no ha hecho nada, pero su juicio es que sea puesto en la cárcel de prisión. O sea, Potifar no fue el que ordenó, fueron estos jueces. Como le digo, que no ministran verdadera justicia, porque debían de haberlo absuelto y castigar a la mujer. Pero fíjense que eso no ocurrió porque era una mujer importante. Y eso ocurre, hermanos, aún en Estados Unidos le dicen que la justicia, que dicen que es la mayor justicia, es falso. Porque si la justicia fuera verdadera, este ser diabólico y satánico que se llama George Bush estuviera en la cárcel ya. Porque él asesinó, porque él hizo muchas obras malvadas. Pero como es un gran personaje, pues nunca ha recibido castigo. A pesar de que hay mucha evidencia de la perversión y maldad y asesinatos que él cometió, pero no lo juzga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona de renombre entre el gobierno americano. Entonces imagínense cómo podemos juzgar a una persona de esta naturaleza. Bien, adelante, Alejandro. Yo pienso que en el evento de que los jueces han determinado que él tenía que ir a la cárcel, pues eso era un propósito de Yahweh, ¿no? O sea, Yahweh era el que estaba manipulando en ese momento la situación, manipulando esas mentes, porque no era que los jueces fueran tan sabios, era que el Eterno estaba interviniendo. Como muchas veces el Eterno interviene en muchas situaciones que se nos presentan a nosotros, que parecen ilógicas, pero aparece la lógica de Yahweh para defensa nuestra, de alguna manera. Entonces yo también pienso que ahí vemos el plan del Eterno, ¿no? El que Yahweh lo tenía todo planificado, y era necesario que él fuera a la prisión, era necesario que él pasara por esa situación, porque la prisión es que prácticamente él conoce la situación que más adelante vemos en la historia, y por esa situación es que él es conocido que él interpreta sueños. Entonces Yahweh sabe cómo hace las cosas, el Eterno sabe cómo permite cada situación. El evento que sus hermanos lo hayan vendido, lo hayan metido en una cisterna,
sea, todo eso estaba planificado ya, nada es casualidad. Absolutamente nada de lo que sucede en nuestras vidas es casualidad. El tema ya lo tenía planificado y la voluntad de él siempre se va a manifestar de una manera o de la otra, siempre, siempre, aún en nuestras vidas. Entonces yo pienso que también es una plan del Eterno que él vivió en esta situación. Adelante, Marcio. Ya, voy a dar mi opinión con respecto a este último evento del falso juicio que se le hace a José. Y los hermanos no deben olvidar que nosotros estamos leyendo un libro que lo narra el Antiguo Testamento, pero como para certificar, nosotros sabemos que a la Torá y al testimonio son todas las cosas. Vamos a explicar qué relación tiene Yeshua con José. Debemos encontrar esa manera porque ese evento del falso juicio tiene relación con el falso juicio, con falsos testigos que se le montó a Yeshua para acusar. Primero, José es la imagen de Yeshua. ¿Por qué? Porque él fue vendido por sus hermanos. Pasó 3 días y 3 noches en un pozo y lo recogieron los extranjeros y se los llevaron. Jesús. José fue a Egipto, le cambiaron el nombre a Satnat Panea. A Yeshua le pusieron Jesús, los extranjeros. Le hicieron segundo rey al mando a José y a Yeshua también. La cristiandad hoy, a Jesús, de alguna manera lo tiene en el mismo sitial. Y ha sido de bendición para la cristiandad, porque ellos han conocido el camino y han recibido pan. No olvidemos que Satnat Panea, o Jesús, o José, en las figuras, él fue el que guardó pan, e inclusive sus hermanos y su padre, que no lo conocían, recibieron alimento. Eso es lo que ha hecho Yeshua en estos 2000 años. Por eso es lo que nosotros vemos un evento que cuando el día anterior a que Yeshua se ha entregado, se acercan los discípulos y le dicen, maestro, te esperan los griegos, han venido los griegos. Y él automáticamente dice, mi hora es llegar. Así como muere el trigo, como muere la semilla, es necesario que muera para reverdecer. Si nosotros vemos en contexto estos versos, vamos a darnos cuenta de que a montarnos una predicación motivacional, pero realmente el contexto de esto es que los griegos, cuando él ve que los griegos ya le están buscando, son un sinónimo de que ya tenía que irse a la cristiandad, a Grecia, donde está él. Hoy lo han vestido de griego, a José lo vistieron de egipcio, y José en el final de los tiempos, cuando se declara donde sus hermanos les habla en hebreo, se quita los atuendos de egipcio y se pone una túnica hebrea, y ellos reconocen y miran y lloran a quien ofendieron, a quien vendieron. Y eso va a pasar en Zacarías 12:10, cuando dice que los judíos, los de la tribu de Judá, que hoy están practicando el judaísmo, llorarán cuando miren a quien traspasaron y lamentarán como se lamenta por la pérdida de un primogénito. En estos eventos que estamos viendo, podemos nosotros darnos cuenta que José es llevado a juicio y es ante 2 testigos falsos. Yeshua, cuando enfrenta una acusación, que se acercan, el sumo pontífice trae 2 testigos falsos porque Yeshua había dicho de que si es que el templo se derrumba, él lo va a edificar en 3 días. En 3 días, ¿no? Va a reedificar el templo. Entonces, esa es la acusación. Y Yeshua cerró sus labios para que se cumpla la palabra de que él tenía que morir.
Esos falsos testigos simbolizan las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y también simbolizan esos testigos la acusación. Y también dice que Pablo dice que Yeshua cerró sus labios para dar buen testimonio ante Pilatos. Y la cristiandad tiene esa palabra en la boca, pero no sabe de qué se trata. Se trata de que él pudo defenderse y decir que él hablaba del templo de su corazón cuando dijo eso. Entonces, si es que él decía eso delante del Sanedrín y delante del sumo sacerdote, era muy probable de que él no se haya llevado al madero. Pero él, para dar buen testimonio de la Torah, de que tenía que ser sacrificado conforme a Isaías 53, a Daniel 9:24, de que el Mesías tenía que ser cortado, él cerró sus labios y dio buen testimonio de la palabra del Eterno. Entonces nosotros vemos que aquí José tenía que ser llevado preso. Otra cosa de José, que José, luego de pasar los 20 años, es puesto segundo al mando de Egipto. Y Yeshua es puesto como Jesús delante de la cristiandad de Grecia, de los griegos, durante 20 siglos. Entonces nosotros, cuando vemos el Sefer Yeser de esta manera, cuando vemos estos patrones bíblicos, estas escenas repetitivas, y vemos ahora por qué se les llama a Yeshua ben Yosef, no es porque era hijo de José, y a Yeshua ben David, que es el rey, la imagen del rey, que viene en su segunda venida. Se les llama, el judaísmo conoce que a Yeshua se les llama Yeshua ben Yosef, y que es de que entra un burrito, según la profecía de Miqueas. Ese es el Yeshua ben Yosef, el humilde. Y el que entra en un caballo blanco es Yeshua ben David, el caballo blanco que habla Daniel, que es el reinante. Entonces, cuando un judío, si un judío a usted le dice que por qué usted cree en Yeshua, usted debe responder porque usted sí tiene la razón para justificar que primero entró en un burrito, cosa que lo hizo 4 días antes de morir, de ser llevado a juicio, de Pesach, y luego él vendrá, según Apocalipsis, de un caballo blanco, como dice el profeta Daniel. Entonces, cuando el Mesías, cuando el judaísmo niega que Yeshua es el Mashiach, ustedes también refresquense la memoria con este libro de Hazer y van a ver que encuentran los patrones parecidos. Todo es igualito, es la figura. Eso es uno de los testimonios que ha tomado el Eterno para garantizar que su palabra es perfecta, que a través de los tiempos, a través de diferentes autores, no necesariamente se necesitan los nombres de los autores, y él ha dejado testimonio de que él es verdadero y de que es el Ruach el que escribe los libros. Una preguntita. El mismo José, que es el papá terrenal de Jesucristo. Del que Sí, estamos hablando. no, este es José. Otro José. Sí, este es José, el penúltimo hijo de Jacob. Adelante, Alejandro, ya para despedir el programa. Bueno, yo estoy de acuerdo con Marcelo en todo lo que él está diciendo, pero hay un punto en el cual no comparto, y es que sí, a José se le cambió el nombre en Egipto, se le puso otro nombre, se lo puso el faraón, pero ese nombre se lo colocó para que él reinara con ese nombre y fuera conocido por él con ese nombre. Entonces seguía siendo el mismo, o sea, José seguía siendo el mismo personaje con ese nombre, pero ¿qué pasa? Jesús es otro personaje, o sea, Jesús es un invento, porque no es el único personaje, no son hay muchos, o sea, sabemos que Yeshua murió en una, sabemos que Yeshua nunca quitó la Torah, y Jesús sí quitó la Torah y se inventó una nueva religión. O sea, Jesús es un invento creado desde años para crear la oveja de Israel, es una población. Entonces no podemos decir que Yeshua y Jesús son el mismo, para nada. O sea, son dos personajes totalmente distintos en toda la extensión de la palabra. O sea, no es el mismo personaje como lo de José, porque José sí era el mismo, o sea, se le cambió el nombre, pero era el mismo y se identificaba con el mismo personaje al que se le cambió. Con respecto al Mesías, no, con respecto al Mesías, Yeshua es Yeshua, y el nombre que se inventaron, el Mesías que se inventaron, queriendo entender que era el mismo Mesías, Yeshua no es el mismo, es un Jesús totalmente falso,
y es una doctrina totalmente errada y mentirosa que está llevando a muchos a la perdición. Entonces nosotros no podemos como hacer esa similitud de que es el mismo, porque entonces estaríamos tomando todo lo que hemos venido enseñando. Entonces yo sí quiero como dejar ese punto claro. O sea, yo estoy de acuerdo con Marcelo en que indiscutiblemente José es la sombra del Mesías en absolutamente muchos aspectos, casi todos, y así es, o sea, tal cual así es como Marcelo lo acaba de anotar y de decir. Pero sí es importante dejar como claro ese pedacito, o sea, Yeshua y Jesús no eran el mismo personaje. O sea, para mi concepto, ¿no? Con todo respeto, yo lo digo esta mañana. Adelante, Marco. Ya, a ver, aclaremos entonces el tema. La exposición de Marcelo es cuanto a las imágenes y personalidades. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién le cambió el nombre a José? Fue el pueblo egipcio. Y cuando él se llamaba Samnapanea, ese Samnapanea es la imagen del gobernador en Egipto, que por cierto dejó de hablar hebreo, comenzó 70 idiomas, empezó a ordenar a Egipto conforme a la Torá, porque la Torá no era para ellos y ellos no iban a obedecer a la Torá, sino que él tenía que gobernar a ese pueblo conforme a sus ordenanzas, o sea, conforme a su doctrina, que es lo mismo que ocurre cuando hacen el cambio. O sea, no es que Jesús es Yeshua, sino que los griegos, es decir, el helenismo, toma a Yeshua, le cambia el nombre y hace que Yeshua con el otro nombre, es decir, con la imagen de Jesús, gobierne y ordene con otra doctrina, con José tuvo que ser con él, porque él no podía ir a gobernar por su doctrina al pueblo egipcio, porque si leemos bien la historia, los príncipes de Egipto se oponían a que él, por ser hebreo y no conocer la constitución y las costumbres, gobierne. Entonces le pusieron como requisito que para el día de la coronación los 70 príncipes le iban a tomar una pregunta a cada uno con relación a las costumbres y en el idioma de cada uno de los príncipes. Entonces, si nosotros vemos, en ese sentido Marcelo tiene razón, se toma la figura original o el personaje original, se lo transforma en otro personaje y se cambia la doctrina, que eso fue lo que ocurrió con Jesús. Jesús debería haber sido Yeshua, pero ellos cambiaron el nombre y cambiaron la doctrina. Sí, viola la ley. Claro, utilizan a un personaje, ¿verdad? Y desdoblan a ese personaje. No sé si me hago comprender. Es que José estaba reinando para Egipto, o sea, para Egipto estaba reinando José no estaba reinando para el pueblo de Israel. Yeshua está reinando para el pueblo de Israel. Yeshua vino por la oveja perdida del pueblo de Israel hace más de 2000 años. Y Yeshua volverá por la oveja perdida del pueblo de Israel. O sea, Yeshua jamás va a reinar para Egipto. No, es que Alejandro, permíteme. Jesús es otro personaje totalmente falso que se inventó Satanás hace más de 2000 años. Es que si no decimos la verdad, hermano, pues si nosotros no nos paramos en la raya y nos sostenemos en lo que estamos predicando, pues entonces no estamos en nada, hombre. Hasta nosotros que para nada, porque si nosotros confundimos a los hermanos, o sea, nosotros estamos todo el tiempo, pero el cristianismo es algo falso. Eso es algo que nosotros tenemos claro que es una falsedad que se inventó Satanás hace más de 2000 años y viene engañando, y todos nosotros estuvimos engañados en esa falsedad. Entonces no podemos decir que Yeshua es el mismo Jesús, porque entonces estamos yendo contra nuestra misma doctrina, contra nuestros mismos personas. No, Alejandro, escucha. Es que no se trata de que somos los mismos. No, parece que en algún punto no ha sido claro. A ver, yo tomo a Alejandro Ospina, el original Alejandro Ospina, que guarda Torá, que es israelita, ¿cierto? Y que vive conforme a la Torá. Pero resulta que María Luisa tomó a ese personaje, ¿verdad? Y de ese personaje dice que es una persona que ella a ese personaje de Alejandro Pina le puso otro apelativo, ¿verdad? El rebelde. Y el rebelde, por decir, que se acuerda Marcelo, el rebelde. Ok, a ese personaje lo desdobla, ¿sí? Porque ya no es el mismo.
Porque ella dice que el rebelde, cuando se refiere a Alejandro Pina, dice que él se ha rebelado es porque le prohibieron profetizar cuando le decía a las personas cosas buenas y dulces al oído, o algo así. Bueno, es decir, ella toma lo original, lo desdobla y crea otro personaje. Pero en esencia, de eso no debemos olvidarnos, en esencia, el origen es uno. El origen o la esencia es que Yeshua es uno, pero el cristianismo lo desdobló, que creó imagen que está reinando, porque Jesús está reinando para Egipto, Jesús está reinando para Grecia, Jesús es rey de ellos, Yeshua es el rey de Israel. Sí, Alejandro, permíteme un ratito. Son tan distintos que los cristianos están esperando a Jesucristo y va a aparecer, o sea, va a aparecer ese Jesucristo que están esperando, ese antimesías, va a aparecer. Entonces no son el mismo personaje. No son el mismo personaje. Correcto, no ocurre. A ver, lo que tenemos que estar claro en algo, que digamos, el inicio es uno, es decir, Yeshua fue el que existió. Yeshua existió, sus apóstoles predicaban a Yeshua. Cuando se distorsionó el movimiento, cuando aparecen otros movimientos que le dan paso al movimiento cristiano, entonces en ese momento el cristianismo hace lo que dice en el libro de Isaías: permítenos llevar tu nombre, pero nosotros comemos nuestra propia comida y vestimos nuestra propia ropa, llevar tu nombre de Dios. Que no, aquí es el ciudad tiene que venir, porque Jesús va a reinar y que ellos del rico y descubre y habla en hebreo. Que viene y toda la razón, los personajes de la madre de ellos, y ellos el católico le llaman intercede labros. Entonces siempre, si es toma lo desloja, como si es Israel sangrienta que mata y que debemos salir de ese cristianismo. Pero nosotros sabemos, no es su pueblo una ley que mata, sino una ley para vida, una ley que ofrece justicia. Es solamente, eso es lo que queremos aclarar. Pero tú tienes, Alejandro. Pero no, Carlos, pero lo siguiente es que yo simplemente hice una carrera como político. Y al hacer una carrera como político en un país extranjero, pues por eso ellos lo adoptan y lo toman y le colocan un nombre para esta profesión, para que él pueda ejercer esa carrera. Pero él sigue siendo el mismo caso de Yeshua, caso de Jesús. Si Jesús fuera como es la realidad de Yeshua, pues sería el mismo. Si Jesús dijo del cristianismo que murió en un madero, que la Torah está vigente, que tenemos que escuchar, si Jesús fue exactamente Yeshua, pues que sería el aceptar como el mismo. Pero como no es así, entonces es otro personaje. Me parece muy bueno el apunte del hermano y me parece muy bueno que estemos pues todos como en el Ruda, ¿no? Porque el Ruda es el que permite que todos lleguemos a ese mismo sentir, Marce. Y claro que sí, tú tienes razón, y me hace mucha razón en cuanto a la la de Yeshua sería, claro que sí, indiscutiblemente. Los dos testigos, o sea, todo es perfecto, pero en cuanto a que si Yeshua no es el personaje, ahí sí hay una discrepancia. Nunca nos que el falso Jesús va a aparecer película de nave, y se va a ir una nave, y hacemos los iluminantes que tienen planeado en su mente, pero que van a engañar a lo van a hacer, y van a ser decías que van a llamar Yeshua y lo tenemos. Esos míos querían no poder que tú termines, y no les íbamos a hacer alguna oración para finalizar este estudio. Sí, bueno, queda claro, y muy bueno el apunte de Carlos, nuestro hermano en Miami, en Estados Unidos, West Palm Beach. En realidad Jesús no se inventó Jesús porque existió Yeshua, por eso se le inventaron a Jesús. Bueno, esto es un poco complicado, pero ciertamente Jesús no es el mismo Yeshua, no es el mismo, nada que ver. Yeshua pues es hebreo, él cumple Torah, vino la Torah y decir que hay que cumplir con la Torah. Entonces el que se inventaron la imagen que le sacaron trastornada, ese Jesús griego romano dice que no, él dice que ganó Torah. En ese sentido no es el mismo, discutiblemente, no tiene nada que ver. Lo que estamos diciendo es lo que ocurrió, los eventos históricos. A José, políticamente, como dice Carlos, se le dio otro nombre para que reine políticamente sobre el gobierno de Egipto. Pero cuando él ya se revela, o va a venir cuando ya revele a su pueblo, y ya con el atuendo, no el atuendo heleno, sino él va a venir y va a venir con el atuendo
de israelita, y su pueblo va a saber que él es realmente al que estamos esperando, el verdadero. Así se le reveló Josué a su pueblo y le dijo, yo que trae salvación, porque Josué le dio salvación. Joseph le dio salvación a su pueblo, porque él le tuvo el alimento que ellos necesitaban. El alimento lo hace Yeshua. Es un patrón bíblico. Estos patrones que Marcelo trata en los tiempos de angustia, en las calamidades de las que Yahweh nos va a salvar, y que siempre hay un personaje que utiliza. Y lo que yo veo, y esto es apreciación mía, que José no murió porque no era el indicado para vivir con la sangre. Por eso José y no con muchos personajes que continuaron como David su vida hasta que venga Yeshua, que era el que iba a redimir con su sangre. Pero bueno, tiene muchas razones, hermano. Yeshua es uno, no tiene nada que ver con Jesús, pero el helenismo o la política le cambió, lo desdobló y se creó una... No, y él pidió que una imagen de Egipto. correcto, que hace acordar Marcelo que Joseph pidió que sus huesos no se queden en Egipto, que se los lleven a la tierra prometida, ¿verdad? A la tierra que Yahweh había escogido para cimentar a su pueblo. Eso también es importante. Bien, hermano, entonces vamos a hacer la oración, vamos a orar, vamos a cantar o cántico para Shabbat y hacemos una oración en congregación, que eso pues es muy bueno, hermano, que nosotros van a semana haciendo la oración. Bueno, vamos a ponerlo. ¿Dónde está? Bien. Y vamos a estar orando. Shalom, 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 shabbat, shalom, shabbat, shabbat, shalom, shabbat, shalom, shabbat, shalom, shabbat, 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 shalom. Am Israel, 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 Oh Rabbeinu Chai, Oh Rabbeinu Chai, Oh Rabbeinu, Oh Rabbeinu, Oh Rabbeinu Chai, Oh Rabbeinu Chai, Oh Rabbeinu Chai, Oh Rabbeinu, Oh Rabbeinu, Oh Rabbeinu Chai, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, 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 Shalom Yerushalayim. Venid por la paz de Jerusalén, venid por la paz de Jerusalén, venid por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Shalom Yerushalayim, Shalom, 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 Shalom Yerushalayim, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Baruch atah Yahweh Eloheinu, Modeh ani leifaneja melechai bekayam. Bendito eres, Padre,
Rey del universo, agradecemos en este día y estamos ante tu presencia y queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de estar juntos en congregación. Hay una hermana que ha venido el día de hoy desde Quito, que está con nosotros y que pues ciertamente es para nosotros de alegría y sabemos que es bendición que Yahweh le permita a la hermana también conocer este camino de Torah, que ciertamente es donde se va a encontrar la bendición que dice Deuteronomio 28, que todo en cuanto a lo del bien siempre pero eso te pierde a la uno de nosotros, dice la Escritura. Por eso ciertamente nosotros no vamos a estén en el camino eterno, en la verdad del eterno, abundantes y grandes, porque de uno en uno y de dos en dos dice que serían agregados. Así que si una persona viene, esa alegría para nosotros, como sabemos que para los ángeles del cielo es el motivo de alegría, de que despierten a la Torah del Eterno, porque ellos se complacen también en que la creación del Eterno, sus hijos, sus adoptados, entren a este camino que nos va a llevar a la santidad. Queremos pedirle a nuestro Padre perdón por nuestros antepasados, porque ellos transgredieron tu palabra. Queremos pedir perdón por todos cuanto hayan transgredido, aún por nuestros pecados, nuestras faltas en el pasado y las que aún seguimos cometiendo. Queremos pedirle perdón. Por eso estamos aquí en este día haciendo su voluntad y tratar de tener esa comunión con nuestro Padre para que Él nos ayude y que Yeshua interceda por nosotros al ver que hacemos lo posible de cumplir con su palabra. Queremos pedirle al Eterno que Él nos guarde, que sea nuestra protección, nuestra ayuda, que nos lleve a la roca de su poder, que Él nos proteja, que nos guarde de los malignos y que no permita que caigamos en tentación. Que durante toda esta semana hasta el próximo Shabbat nosotros vamos a estar en comunión con Él pidiéndole ayuda. Y congregacionalmente en este momento le queremos pedir por todos sus hijos, por todos aquellos que ya han despertado y los que aún no han despertado, que Yahweh le quite la venda de los ojos y que lo saque del error y que lo traiga a su camino. Queremos pedirle por todos los hermanos para que Yahweh los guarde y los proteja y los ayude y que la labor de sus manos, que Yahweh las bendiga. Porque así está, conforme a la Torah, esa es la palabra del Eterno y la palabra del Eterno no cae al suelo sin que se cumpla lo que Él dijo. Y por eso al regresar, al hacer teshuvah, al arrepentirnos, nosotros vamos a recibir esa bendición. Ciertamente día a día Yahweh nos bendecirá porque su palabra siempre va a cumplirse. Queremos pedirle también a nuestro Padre por todos aquellos que estén enfermos para que Él quite toda enfermedad. Que Él sea el que toda dolencia motivada por la transgresión de Torah sea quitada, de toda maldición sea quitada, que sea Yahweh el que rompa todas esas ataduras en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sé tú propicio a todo lo que te clamamos en este día, porque queremos tu bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, en todos los lugares de la tierra donde ustedes se encuentran. Shabbat Shalom y Shabbat Tov para todos ustedes. Ahora sí prendamos el... Sí. Ya estamos, pero